Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, gobernadores de los pueblos yaquis. En esta ocasión es para refrendar el compromiso que tenemos de hacer justicia a los pueblos yaquis. Lo hacemos por historia y por justicia, porque nosotros llegamos al gobierno con una idea distinta a la que predominaba en otros tiempos. Nosotros venimos de abajo, de la lucha social, y conocemos la historia. Que es la maestra de la vida. Quien no sabe de dónde viene, no va a saber hacia dónde va. Por eso sabemos bien lo que ha sucedido en la historia de México, de cómo los pueblos originarios han sido humillados, marginados, y lo peor fueron muchos pueblos exterminados. Desde la conquista, desde hace 500 años, durante los 3 siglos de dominación colonial, en todo el siglo XIX. Pero hubo una época de mucha represión a los pueblos indígenas por el llamado progreso, para despojar a los pueblos originarios de sus tierras, de sus aguas. Se usó la violencia, se reprimió a las poblaciones originarias. Y esto se dio más durante el Porfiriato. Y en ese entonces, los que más sufrieron la represión fueron los pueblos yaquis. Todas las comunidades, todas las culturas, porque México es un mosaico cultural
no hay una sola cultura. Son muchas culturas que vienen de antiguas civilizaciones. Todas sufrieron de despojo. Todos los pueblos originarios. Pero ningún pueblo sufrió tanto como el pueblo yaqui. Aquí, por quitarles las tierras, se asesinaron a más de 15,000 yaquis, a sus antepasados. Y de manera brutal, como lo hicieron los colonizadores en la conquista, se cometieron muchas atrocidades por el despojo de las tierras. Los antepasados de ustedes que no fueron eliminados, fueron deportados a trabajar como esclavos en el sureste de México, en las haciendas cañeras, en las haciendas enequeneras. Por eso es que hablamos de justicia histórica para con el pueblo yaqui. Con la revolución se empezó a hacer justicia, pero no todos los gobernantes tenían esa idea. Se llevó a cabo la revolución, pero muchos siguieron pensando igual que como se pensaba durante el porfiriato. ¿Cómo se pensaba durante el porfiriato? Y desgraciadamente se sigue pensando todavía de que lo más importante es el progreso, aunque no haya justicia. Y nosotros que pensamos distinto, sostenemos que progreso sin justicia es retroceso. Y se piensa todavía de que el indígena, el campesino, es un estorbo para el progreso. Nosotros pensamos de otra manera. Un presidente, como aquí se ha dicho, fue el que hizo justicia. Fíjense, el presidente Madero, que también buscó restituir las tierras a los yaquis, tuvo problemas. No pudo hacerlo porque había muchas resistencias al interior del mismo gobierno, incluso del gobierno interino, después de que se expulsa a Porfirio Díaz, entra a la presidencia de la Barra y él se niega a entregar la tierra a los pueblos yaquis, aún con la decisión de Francisco I. Madero. Otros presidentes tampoco hicieron justicia. Es hasta que llega
presidente Cárdenas. La revolución se convocó en 1910. El presidente Cárdenas llega a la presidencia en 1934. O sea, pasaron 24 años y no había justicia. Es hasta que llega el presidente Cárdenas que se restituyen las tierras a los pueblos yaquis. Esta historia que aquí se ha contado y que está en los documentos de ese entonces. Se lleva a cabo la resolución presidencial, pero termina el periodo del presidente Cárdenas y empiezan de nuevo a invadir las tierras de los pueblos. Y se empieza a reducir la posesión de los pueblos. No se respeta la resolución presidencial. Y luego hay otras resoluciones ya en territorio yaqui. Entonces, el general Cárdenas cumplió, desde luego, pero posteriormente se volvió a abandonar la causa de los pueblos yaquis. Ahora queremos hacer justicia. Y por eso estoy de nuevo aquí con los integrantes del gabinete, los que tienen que ver con la cuestión agraria, quien tiene que ver con el agua, quien tiene que ver con el bienestar, quien tiene que ver con la defensa de los pueblos indígenas. Y invité a quien es mi asesor, el nieto del general Lázaro Cárdenas, que me acompañara a este acto, a Lázaro Cárdenas Batel. Se va a constituir formalmente una comisión de justicia para los pueblos yaquis. Pero no queremos que quede solo en palabras o en papeles. Queremos que se convierta en hechos, en realidades. Esta comisión va a estar integrada por todos estos funcionarios. Yo voy a presidirla, la Comisión para la Justicia de los Pueblos Yaquis, y mi suplente va a ser Adelfo Regino, porque yo tengo que ocuparme de todos los asuntos del país, pero sí quiero formalmente presidir la comisión y tener un suplente como un secretario ejecutivo que me ayude a que se cumpla con todos los compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Primero, que se haga un replanteo de toda la tierra comprendida en la resolución del general Lázaro Cárdenas.
un replanteo y que se vea cuánto está invadido. A detalle, que sepamos bien. Porque deben haber nuevos núcleos agrarios, se tiene que saber de qué tipo, quiénes son los que están ocupando esas tierras, se tiene que ver cuáles son propiedades privadas, si tienen papeles y cuánto se considera terrenos nacionales. Tener un conocimiento muy detallado y empezar a buscar las soluciones a partir de cómo la posesión de la tierra. Hay muchas formas de resolver, desde la restitución por mandamiento presidencial con pago de indemnización, hasta recuperar lo que son terrenos nacionales que deben de formar parte de las tierras de los pueblos. Esto mismo se tiene que hacer con respecto al agua. En la resolución del general venía también lo de la dotación del agua. Hay que ver dónde está el agua, quién la está usufructuando y qué solución se va a dar a este tema. Eso lo tiene que ver la Conagua. Entonces, primero es tierra y agua. Y cuando hablamos de comisión, es que se vengan a trabajar los servidores públicos, como si pusieran un campamento acá. Oficinas para estar trabajando en el campo, en el terreno. Lo segundo es el bienestar. Ver cómo podemos ayudar para la producción de lo que ya tienen, de el agua que están ustedes usufructuando o que es de ustedes, pero que no pueden trabajar los terrenos por falta de crédito. En el caso de la agricultura, ¿qué hacemos con la ganadería? ¿Qué hacemos con la pesca? Luego, los servicios básicos para los pueblos, que haya drenaje en los 8 pueblos,
que haya agua, servicios médicos, la educación, arreglar los poblados, la vivienda, mejorar los espacios urbanos de los pueblos. Eso sería lo segundo. Todo lo que es el programa integral para el bienestar. Repito, primero la tierra y el agua, segundo, programa integral de bienestar. Y tercero, atender demandas como lo del gasoducto. Dialogar y buscar acuerdos. ¿Qué pasa con lo del gasoducto? Hoy lo dije en la mañana, en Obregón. Pues hacían negocios los funcionarios con los llamados hombres de negocio y no tomaban en cuenta a los pueblos. Inventaban de que iban a construir plantas para generar energía eléctrica, termoeléctricas, y que para eso necesitaban comprar gas y se hacían los contratos. Desde luego, contratos en donde la Comisión Federal de Electricidad era extorsionada porque el gobierno estaba al servicio de unos cuantos, era para hacer negocio. Y por eso se contrataron todos los gasoductos. Se compró gas que va a alcanzar para medio siglo. Ahora tenemos gas de sobra y no se programó la construcción de las plantas, las termoeléctricas. Contratos en donde si se para el gasoducto, no le afecta a la empresa que vende el gas, le afecta a la Comisión Federal de Electricidad, le afecta al gobierno, le afecta a la hacienda pública, le afecta al presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, como a ellos no les importaba, decían, si está parado el gasoducto, pues ni modo, ya ellos ya cobraron, ya robaron y sigue perdiendo la nación. Por eso tenemos que llegar a acuerdos, porque pierde México. El presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y eran muy malos administradores y corruptos. Entonces, por eso, sí nos van a ayudar para que se llegue a acuerdos. No le hace que se tenga que desviar del gasoducto, pero lo tenemos que conectar, porque si no, estamos pagando multa a estas empresas, muchas extranjeras asociadas con funcionarios
y políticos corruptos de México. Por eso queríamos estar con ustedes, agradecerles mucho la confianza, y nosotros no les vamos a traicionar, no les vamos a fallar, vamos a cumplir todos los compromisos. Y no solo es por ustedes, es justicia histórica. Es hacerle justicia al pueblo. Estoy pidiendo de que ofrezcan disculpa los gobiernos extranjeros que invadieron México y que cometieron actos vandálicos de exterminio y de represión. Esto va a ser el motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia el año próximo. Vamos a pedir que ofrezcan disculpas esos gobiernos por lo que hicieron, pero también el gobierno de México va a ofrecer disculpas a los pueblos yaquis. Y no es nada más un homenaje, no es nada más, como dije, palabras. Ya para el año próximo tenemos que tener bien avanzado el programa de justicia. Y yo voy a estar viniendo para ver cómo se va avanzando. Y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Lo mejor hubiese sido hablar poco a poco para dar tiempo a la traducción, pero el traductor es bueno y yo creo que está apuntando bien y está quedando todo grabado, y vamos a firmar un acuerdo presidencial. Lo vamos a firmar el día de hoy y les va a quedar su copia, y sobre ese documento que tiene que ver con las palabras que acabo de pronunciar, vamos a ir viendo cómo se cumple todo lo que signifique hacer justicia a los pueblos yaquis. También, al hacerle justicia a ustedes, se le hace justicia a muchos otros pueblos que también padecieron de represión. Lo que queremos destacar con los yaquis es que es el pueblo más sufrido de todos, porque también es un pueblo muy digno y no se sometieron, resistieron, pero por eso se ensañaron y por eso se cometieron muchas injusticias. Y es un ejemplo de resistencia y de dignidad esta cultura yaqui. Muchas gracias por estar aquí, a todos los gobernadores. Gracias. Antes de que